Un saludo muy especial para todos ustedes. Mi nombre es Jorge Humberto Alonso y voy a exponer hoy el pensamiento político de Carlos Marx. El pensamiento político de Carlos Marx fue desarrollado en colaboración con su amigo Federico Engels y se centra en la historia de la humanidad. Es esencialmente la historia de la lucha de clases. En esta perspectiva se analiza de cómo diferentes grupos sociales con intereses antagónicos han estado en permanente conflicto a lo largo de la historia de la humanidad. Obviamente todos con distintos intereses, pero lamentablemente intereses antagónicos que han estado pues generando siempre los conflictos en los procesos económicos. Marx y Engels sostienen que cada época histórica ha sido definida por la lucha entre las clases opresoras y los opresores y los oprimidos. ¿Cómo se ven las relaciones en las épocas iniciales entre amos y esclavos, en las épocas del feudalismo entre patricios y plebeyos, y en la época moderna entre la burguesía como propietarios de los medios de producción y el proletariado o los trabajadores u obreros, como queramos denominarlos? Esta lucha de clases no solo se ha moldeado como la organización, es decir, dentro de un contexto político y social, sino que también ha sido un motor clave en el reconocimiento y la evolución y la reivindicación de los derechos de los obreros o de las clases obreras. Por eso los movimientos obreros y sindicales, por ejemplo, han jugado un papel importantísimo, un papel crucial en la conquista de derechos laborales y sociales, marcando avances significativos en la búsqueda de la equidad y de la justicia social. Esto se refleja en cómo la resistencia y la lucha de las clases oprimidas pueden cambiar o pueden generar cambios sociales a través de esa presión. Y Marx también lo observaba, en especial se centró Marx en su estudio y vio que en la época de la Revolución Industrial, por allá en los años 1850, más o menos alrededor de la mitad del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, el cambio de la producción artesanal a la producción industrial, cuando se generó más riqueza, entonces se generó la famosa plusvalía. La plusvalía es el valor que queda entre lo que entregan al obrero, lo que toma el dueño de los medios de producción. Ese segmento es el famoso, la famosa plusvalía, el mayor valor. Y ahí es donde genera la desigualdad, porque se lo toma o siempre lo ha tomado el dueño de los medios de producción. Entonces esta riqueza no beneficiaba equitativamente a las dos partes. En lugar de ello se concentraba pues en mano de los empresarios, mientras los trabajadores, que eran los que realmente la producían, los que hacían, los que eran la fuente de la riqueza, recibían salarios insuficientes. Esto es el famoso concepto de la plusvalía que les decía. Y esta acumulación de riqueza en manos de unos pocos es para Marx una injusticia que fundamenta el capitalismo. La plusvalía es central en la teoría marxista. Argumenta que los capitalistas generan ganancias con el trabajo de los obreros o con el mayor valor, y allí no hay equidad. Entonces dice que el capitalismo es intrínsecamente injusto porque priva a los trabajadores de una porción justa del valor que ellos mismos generan. La ideología para Marx y Engels es un conjunto de ideas y creencias que reflejan los intereses de la clase dominante
y que lo utilizan para mantener el statu quo. ¿Qué es este statu quo? Es dejar hacer, dejar pasar, es justificar cómo están las cosas. Por eso es que la ideología actúa de manera que distorsiona la percepción de la realidad, favoreciendo a los grupos de poder. Un ejemplo cotidiano se observa en las relaciones laborales modernas, donde la ideología capitalista justifica la explotación laboral y la desigual distribución de la riqueza como normales y necesarias para el funcionamiento de la economía. Eso es el discurso que siempre dan ellos. Ahora bien, en cuanto a la solución al problema político contemporáneo, la aplicación del pensamiento de Carlos Marx al contexto político colombiano contemporáneo, pues proporciona una perspectiva de verdad que difícil, muy crítica, en la medida en que el problema colombiano es muy singular, porque Colombia tiene una de las tasas de mayor desigualdad en la medida en que hay una concentración de poder, pero organismos internacionales le han criticado a Colombia eso, una concentración muy grande de la riqueza. Es un promedio entre el 6-7% de la población son los que tienen y detentan el poder económico, vale decir, los que tienen el dinero, y somos aproximadamente 50 millones de personas. Entonces esto ha creado pues obviamente unas disparidades significativas en el acceso a los recursos básicos, como son la educación, la salud, la vivienda y desde luego la alimentación. Entonces allí no hay una dignidad para el trabajador porque no logra solventar estos recursos básicos de cualquier persona. Esta desigualdad alimenta el descontento social y la inestabilidad política, reflejando las luchas de clases que Marx identificó como el motor de la historia y el cambio social. En segundo lugar, el prolongado conflicto armado en Colombia puede analizarse desde la perspectiva marxista como una manifestación de la lucha de clases que aquí en Colombia ya lleva mucho tiempo este problema de las manifestaciones de los grupos armados en armas y no se han logrado muchas reivindicaciones. Entonces, las aplicaciones de políticas económicas que aborden la distribución desigual de la riqueza y el poder económico y la cooperación regional enfocada en la justicia social y la equidad puede ser un camino hacia una Colombia más justa y equitativa. Por lo tanto, la perspectiva marxista ofrece desde ese punto herramientas para buscar valiosas soluciones y herramientas para que busquen solucionar los problemas de inequidad y de justicia social y política que enfrenta Colombia en la actualidad. Es básicamente así un entorno muy ágil, muy rápido de lo que hay aquí en Colombia. Muchas gracias por su atención.